Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estén mirando el video. Mi nombre es Diego Yudice, soy profesor de psicología y acompañante terapéutico con especialidad en trastornos psicóticos. Los voy a acompañar en este curso de integración escolar para que juntos podamos ejercitar el pensamiento reflexivo que vamos a ir articulando con teoría para desarrollar nuevas prácticas y estrategias, nuevas intervenciones o abordajes que tengan que ver con los diferentes trastornos o discapacidades en el entorno educativo o en el ámbito educativo. Todas estas intervenciones las vamos a estar pensando desde nuestro rol, ya sea en equipo de orientación escolar, en psicopedagogía, en acompañamiento terapéutico, ya que muchas veces se necesita un acompañante para implementar ciertos abordajes dentro del aula. Así que lo que vamos a estar haciendo en el transcurso de esta cursada es apostar a una práctica con una mirada humanística que tenga que ver con nuestra percepción del sujeto y cómo cambió a través de todos estos años. Vamos a tener en cuenta que cada alumno es protagonista de su propio aprendizaje. De esa forma vamos a intentar desarrollar la capacidad de poder pensar y generar nuevas actitudes, trabajar con las habilidades, las fortalezas de cada alumno, de cada individuo, poder detectar cuáles son los conflictos que tienen en el aprendizaje y cómo poder abordarlos desde diferentes ámbitos, con una mirada interdisciplinaria, ya que seguramente nosotros vamos a trabajar o estamos trabajando junto a docentes u otros profesionales de la salud, pueden ser psicólogos, psicopedagogos, por lo que me gustaría empezar en esta primera presentación comentándoles una frase de una autora que se llama Gisela Untoiglich. Ella dice que en la infancia yo lo estiraría un poco más incluso hasta la adolescencia, los diagnósticos son escritos con lápiz. Son escritos con lápiz porque nosotros estamos observando ciertos rasgos, ciertas características de una persona, de un sujeto en ámbito educativo que tiene diferentes problemáticas en el abordaje del aprendizaje. Como interiorizar cada una de las cosas que va aprendiendo a lo largo de su vida. De esta forma, nosotros lo que vamos a intentar es comprender cada singularidad, cada particularidad de cada uno de los alumnos y poder acercarnos y acercarles estrategias para poder comprender y mejorar sus habilidades y sus potencialidades. Entonces, para introducirnos dentro de la integración escolar, primero debemos entender qué es la educación. La educación formal, como cada uno lo conoce, el colegio, la escuela, tiene que ver con el derecho, un derecho humano fundamental que cada uno de nosotros poseemos, que esto lo garantiza la nación, los gobernantes, a través de desarrollar políticas, programas para hacer efectivo este ejercicio. Esto significa que, independientemente de las potencialidades que cada uno tenga o lo diferente que pueda ser un alumno de otro, todos deben tener el derecho a poder educarse en la escuela básica, en la escuela formal, ¿no? En los ciclos de escuela formal. Lo que podemos entender desde nuestro país, desde Argentina, es que esto comenzó hace varias décadas atrás, específicamente se da en 1948 en la ONU con la Declaración de los Derechos Humanos, donde en el artículo 26 se hace referencia a que todos los humanos tienen derecho a la educación, al respeto de su vida y a la no discriminación. De esta forma podemos entender que todo lo que tiene que ver con políticas económicas, sociales, con la religión, con la edad, con el género, con la cultura,
no son consideradas algo excluyente dentro de la educación formal, ni debería serlo. Por lo cual, con este principio de integración escolar, vamos a empezar a trabajar y a comprender a cada sujeto, a cada alumno, desde sus potencialidades, sus destrezas, desde sus recursos, para poder acercarse al conocimiento y poder apropiarse de él. Vamos a ver también que entonces el nacimiento de la integración escolar en la Argentina se termina llevando a cabo en el 2008 en la Convención de las Personas con Discapacidad y su proceso facultativo, en donde se vuelve ley. El número de la ley es 26.378 y se promulga en junio de ese mismo año, que establece la obligatoriedad inclusiva en el ámbito educativo. De esta manera se espera que la educación reformule, se repiense, vea sus prácticas y promueva prácticas cada vez más inclusivas, que sean menos segregadas, que todos puedan acceder a las diferentes oportunidades que la educación ofrece. Por ello también es necesario que se reestructure la cultura, las políticas, las prácticas áulicas, las educativas, la forma de pensar la educación, abierta a un sector de la sociedad mucho más diverso. De esta forma vamos a ver que la integración escolar tiene que ver específicamente con personas que tienen necesidades educativas especiales. Estas necesidades educativas especiales pueden tener que ver con alguna patología o no, pueden tener que ver con diferentes formas de abordaje en la interpretación, en la comprensión. Muchas veces tiene que ver con discapacidades, con trastornos, y cómo las personas tienen diferentes habilidades o las van desarrollando, cómo las potencialidades innatas o las cosas particulares de cada alumno pueden ser útiles en el abordaje del aprendizaje y del conocimiento, cómo el alumno puede apropiarse de ese conocimiento. Vamos a ir viendo que también hay una diferencia entre el concepto de integración escolar. Integración escolar generalmente es simplemente tener en cuenta que diferentes personas deben entrar o enmarcarse dentro de una estructura educativa. Y con el concepto de inclusión escolar, hace algunos años ya no se utiliza tanto el término de integración escolar, sino el de inclusión escolar, porque nosotros no solo entendemos que las personas con diferentes capacidades pueden estar dentro de la educación formal argentina o la educación formal general, sino que desde la estructura educativa, desde la dimensión educativa, vamos a empezar a comprender al sujeto con sus particularidades. Vamos a empezar a comprender que cada sujeto aprende de una forma diferente, a un tiempo diferente, con recursos diferentes, tiene diferentes habilidades, diferentes potencialidades, diferentes destrezas o diferentes dificultades. Y en base a eso nosotros vamos a comenzar a trabajar sobre cada uno de ellos, abordando con diferentes prácticas o intervenciones para que cada alumno pueda comprender y apropiarse del conocimiento de una forma que le es propia, desde sus propias estructuras y desde sus propias facultades. Esto me parece súper interesante, ya que antes en la educación, en la antigüedad quizás, ya venía planteada con un esquema muy rígido, casi como si fuese una fábrica, podríamos llegar a decir, donde todas las personas que iban a educarse o a aprender estaban inmersas en un lugar donde les
pedían que se cumplan ciertas estructuras, que el aprendizaje tiene que darse por una sola vía, por un solo camino, que es el que te enseñan. Y nosotros con el pasar de los años, el pasar de las décadas, pudimos darnos cuenta también que tiene que ver con la capacidad de cada sujeto, las particularidades de cada sujeto, las características que tiene, cómo puede hacerse propio de ese conocimiento desde lo que ya trae y empezar a trabajar desde ahí, para desarrollar también nuevas potencialidades y habilidades. Esta inclusión escolar implica un derecho a ser comprendidos, un derecho a que cada alumno pueda ser visto con los recursos que tiene. Y eso es lo valorable en este trabajo, ya que vamos a trabajar con eso, vamos a trabajar con esas particularidades de cada sujeto. Y lo vamos a hacer a través de dinámicas, abordajes, que no siempre son los que a primera vista se enseñan. Se va a ir conociendo al sujeto y a ir trabajando desde su propia producción. Eso es buenísimo. De esa forma podemos interpretar bien cuál es la diferencia entre integración e inclusión. Recordemos que la integración tiene que ver con intentar que todos los alumnos comprendan de la misma forma. En cambio, la inclusión respeta la forma que cada uno tiene para hacerse propio de ese conocimiento. Importante, la educación y por tanto la escuela en su función social tienen que alcanzar este nivel de integración entre niños, jóvenes, que les es propio. Poseen un privilegio de poder propiciar la formulación de proyectos de vida. Recordemos que cada uno fuera de la educación comenzamos a hacer un proyecto de vida, comenzamos a incorporar todas las cosas que nosotros aprendimos en el pasado para implementarlas en nuestra vida futura. Así que estas terminan siendo bases de conocimiento y de estructura para todos los sujetos. Vamos a interpretar también que la sociedad actual aporta nuevos avances científicos, nuevos avances tecnológicos, nuevas formas de comunicación, como lo tenemos hoy en día con las redes sociales, internet, las comunicaciones instantáneas, y cómo esto también demanda nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, demanda nuevas estrategias, nuevos abordajes. Entonces esto lo vamos a trasladar también a la educación presencial, a la educación uno a uno, ¿no? Cómo vamos a intentar repensar la educación para sumarle calidad, para sumarle nuevas expectativas, nuevas formas, diferentes técnicas, y eso nos va a ayudar no solo en la construcción del individuo, sino también en la construcción del conocimiento y en el abordaje, en la aplicación específica y activa, cada vez que nosotros educamos o ayudamos a una persona a comprender cierto contenido. De esta forma vamos a ver que acá todo lo que estamos hablando tiene que ver con comprender al sujeto en su contexto educativo, en su contexto familiar, en su contexto interpersonal, en sus sentimientos y sensaciones, que suelen suceder muchas cosas dentro de un aula, ¿no? Puede ser que un niño esté triste, otro esté contento, y simplemente lo que sucede alrededor siempre es lo mismo para ambos, pero cada uno reacciona de una forma diferente, lo interpreta de una forma diferente. Vamos a entender también que cada sujeto dentro del contexto áulico es único y particular, y que desde esa perspectiva vamos a intentar acercar el conocimiento, vamos a aplicar nuevas técnicas, nuevas disciplinas,
o nuevos abordajes para comprender nosotros mismos a las personas que ayudamos o a las personas que educamos. Entonces vamos a hacer un pequeño recorrido de la educación desde los inicios hasta la actualidad, comprendiendo que en los inicios, hablamos obviamente desde la antigüedad más o menos hasta el siglo XIII o XIV, el paradigma que se utilizaba o el paradigma que se daba en ese contexto era un paradigma espiritual, religioso, ¿no? Recordemos que la escuela como tal, el colegio como tal, desde su forma, desde su estructura, tiene que ver con sus orígenes en la Iglesia Católica. Las iglesias en ese momento eran lugares donde asistían las personas para educarse cívicamente, conocerse a sí mismas, conocer sobre las relaciones sociales, cómo manejarse en su andar de vida, ¿no? En su expectativa o su trayecto de vida. Ese paradigma religioso con el tiempo fue cambiando, ¿no? Entre el siglo XV y el siglo XIX ya se empieza a tener una mirada un poco más médica y religiosa. Ese componente espiritual sigue estando, ¿no? El pensar la trascendencia, en pensar lo espiritual, la esencia, pero también se empieza a tener en cuenta en la educación todo lo que tiene que ver con factores congénitos, con factores genéticos, con todo lo que tiene que ver con la morfología, con todo lo que tiene que ver con lo físico, ¿no? Y como eso también empieza a comprenderse dentro de la educación como destrezas o debilidades. Entendemos que cada uno tiene una conformación, incluso mental, cerebral, ¿no? Que es diferente entre un sujeto y otro, entre un alumno y otro. Eso también fue evolucionando, por suerte no nos quedamos en esa etapa, y podemos ver que a finales del siglo XIX en Europa se hace obligatoria la escuela pública y ya el paradigma que se utiliza es médico psicométrico, ¿no? Se empieza a ver que no solo están esos factores constitucionales, genéticos, sino que también está todo lo que tiene que ver con el aparato psíquico, con cómo uno interpreta la realidad, cómo uno se hace consciente de esa realidad, cómo la plasma, cómo trabaja en ella. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vemos como estas concepciones, estos paradigmas, van modificando la comprensión de lo que es la educación y cómo nos brindan nuevas herramientas para poder comprender y abordar diferentes situaciones en el día de hoy. Afortunadamente, en el siglo XX, ya en 1959, se da el modelo pedagógico sociológico. Ya este modelo es algo de lo más completo, en donde se tiene en cuenta no solo la forma de aprender y la forma de enseñar, sino también en qué contexto está, en qué sociedad está, con qué cultura está, cuáles son los filtros que se utilizan para la educación. Ya termina siendo algo mucho más amplio, se empieza a tener en cuenta las relaciones interpersonales, todo lo que se da en este juego de lo pedagógico y lo sociológico. Finalmente, vamos a ver que a finales del siglo XX al siglo XXI, ¿no? Se basa en un modelo pedagógico, sociológico y de inclusión educativa. No solo se tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sino que tiene que ver con las relaciones interpersonales y con la diversidad, con que cada uno de nosotros podamos comprender a la educación desde un ámbito y desde una mirada diversa y humanística.
contemplando cada individualidad. Esto nos lleva, de alguna forma, a pensar que hay personas que, para aprender o para hacerse propio un conocimiento, tienen necesidades especiales. Entonces vamos a comenzar viendo qué son las necesidades educativas especiales. Entendemos que todos los niños y jóvenes pueden experimentar dificultades de aprendizaje en cualquier momento de su vida. Esto no es algo anormal o inusual. De hecho, la mayoría de los niños y niñas tienen dificultades temporales en alguna etapa de su trayectoria escolar, que con algún abordaje, con alguna intervención pequeña incluso, o trabajo desde el hogar, se pueden llegar a superar tranquilamente. Vemos que el término de necesidades educativas especiales se usa para describir dificultades o discapacidades en el aprendizaje. Estas son situaciones que pueden dificultar la comprensión en algunos niños. También tienen que ver con el tiempo de comprensión o de aprehensión de un conocimiento o de un tema. Y vemos que es probable que las necesidades estas educativas especiales tienen que ser abordadas desde la educación y desde los diferentes profesionales dentro de la educación o desde el ámbito escolar. Entonces, esas ayudas adicionales que le vamos a estar brindando al alumno van a ser para poder llegar al mismo objetivo, pero de diferentes formas. Entonces entendemos que las necesidades educativas especiales no tienen que ver en realidad con, vamos a hacer esa aclaración, no tienen que ver en realidad con que el alumno no pueda aprender en su idioma de origen, que esto es diferente. Si un alumno viene a Argentina y habla en otro idioma, no específicamente estamos hablando de necesidades educativas especiales. Cuando hablamos de necesidades educativas especiales, generalmente estamos hablando de algo que detectamos en la comprensión del niño que termina siendo una traba en el aprendizaje o en la adaptación de ese contenido, ¿no? En cómo el niño adapta ese contenido o lo baja a su comprensión. Entonces, vemos que no tiene nada que ver con el idioma que cada uno hable originalmente o si se muda de país, sino que tiene que ver con, muchas veces, con trastornos, con dificultades básicas en el aprendizaje o con discapacidades específicamente. Entonces vamos a intentar intervenir desde nuestro rol, ya sea de docente, de acompañante terapéutico, de equipo de orientación escolar o de psicopedagogía. Vamos a ver cómo se unen todas estas disciplinas para encontrar algún tipo de dificultad en el sujeto. Y si lo podemos lograr, o sea, si encontramos alguna discapacidad, un trastorno, es obviamente que lo tiene que evaluar o diagnosticar el profesional correspondiente. En este caso podría ser un psicopedagogo tranquilamente, una psicopedagoga o un neurólogo. Vamos a ver que tiene que ver con la forma de comprensión más que el idioma que se hable, sino que la forma en que cada uno adapta y se hace propio de ese contenido. Entonces, con estas necesidades educativas especiales vamos a ver que hay diferentes tipos. Puede ser que el sujeto, el alumno, tenga una dificultad en un área del aprendizaje o en muchas, o en varias áreas. Y ahí vamos a ver que también tiene que ver con los trastornos, con las discapacidades y con las dificultades en el aprendizaje. Entonces, hay diferentes tipos de necesidades educativas especiales. Entre ellas se encuentran los trastornos de aprendizaje, que puede ser que los niños y niñas encuentren actividades de aprendizaje en las que vean dificultades o se detecten dificultades particulares.
como puede ser la lectura o la escritura, ¿no? Estos trastornos de aprendizaje tienen que ver con la comprensión y con la expresión del contenido y de la educación. Después también tenemos dificultades emocionales, por otro lado. Estos niños generalmente suelen tener baja autoestima o falta de confianza muy baja. Les es difícil seguir las reglas, establecerse y comportarse de una forma adecuada en el colegio. Esto lo vamos a ver con niños quizás revoltosos o muy tímidos que no les interesa tanto socializar o se aíslan en alguna parte del aula en particular, o que tienen menos interacción con otros alumnos. Esas son las dificultades emocionales que pueden presentar. También existen dificultades sociales que pueden tener que ver con el expresarse y hacerse comprender, ¿no? Esto de hablar y escuchar no solo a la docente, sino a los compañeros que tiene en el aula. Puede ser difícil también porque esto tiene que ver con las relaciones sociales y emocionales, ¿no? Con esto de hacer amistades, tener compañeros, tener vínculo con los compañeros y diferentes historias que a ellos les pueda llegar a servir para su trayectoria educativa o para su desarrollo natural, su desarrollo social. También pueden ser dificultades físicas. En el caso de las dificultades físicas podemos ver que puede tener algún tema de motricidad o algún tipo de condición médica que tenga algún tipo de impacto en el aprendizaje, ¿no? Generalmente tienen imposibilidades para realizar ciertas actividades, porque una persona que quizás no camina, no puede realizar las mismas actividades que los chicos que salen al patio del colegio, que juegan o que se reúnen para hacer una actividad más física, ¿no? Puede ser también algún tipo de problemática con el movimiento, ¿no? Hay muchos chicos, como es el caso de, no sé, el trastorno del desarrollo, hay trastornos del desarrollo que tienen que ver con movimientos involuntarios de algunas partes del cuerpo, y estas terminan siendo dificultades físicas que dificultan el proceso de enseñanza y de aprendizaje. También puede ser la discapacidad intelectual. Esto lo podemos ver con chicos con síndrome de Down o con retraso del desarrollo. Hay muchos chicos que necesitan tener como un paso previo, ¿no? Digamos, una instancia de tiempo un poco más alargada que otros chicos para comprender ciertas cosas. Y esto es natural por la conformación y el desarrollo neurológico. Después también existe la discapacidad motriz, que implica que ya existen limitaciones en los movimientos, como la persona que está en silla de ruedas, o como el niño que está en silla de ruedas, o que tenga algún tipo de parálisis o parálisis cerebral, ¿no? Entre otros. También lo vemos, como dije recién, en el trastorno general del desarrollo, que afecta. Este trastorno general del desarrollo tiene que ver con que se desarrolla de una forma más lenta o más pausada todo lo que tiene que ver con el neocórtex, el desarrollo cerebral. Esto va a limitar las interacciones sociales que tiene, la adquisición de habilidades, la comunicación, las formas de la conducta. Esto lo podemos interpretar como síndromes diferentes o trastornos diferentes, como pueden ser el síndrome de Asperger, el autismo, entre otros. Obviamente en estas situaciones específicas ya puede existir en el colegio o en el sistema educativo referencia de esto. Puede existir que la persona también disponga de algún carnet de discapacidad que tenga ese diagnóstico. Entonces nosotros sabemos que
con esta patología en específico, el trastorno general del desarrollo, vamos a tener que implementar ciertas estrategias para abordar los conocimientos, para que se den también en un ámbito de relación con la comunicación oral, con la afectividad y demás áreas. Vamos a ver también el trastorno que pueden llegar a tener trastornos de la conducta. Puede ser que la conducta del niño sea inadecuada para el contexto en el que está, que pueda tener algún tipo de cambio o de manifestación, ¿no? Es lo que quería decir, ¿no? De manifestación emocional diferente, que pueda llegar a gritar o a tener algún tipo de trastorno desafiante en la conducta. Es también uno de los tipos de necesidades educativas especiales. También hoy en día que se habla muchísimo del TDA, el trastorno de déficit de atención, puede ser con o sin actividad, con o sin hiperactividad, perdón. Este trastorno es TDA o TDAH, ¿no? Que termina siendo una afección crónica que afecta a muchísimos niños, millones en todo el mundo, y que incluye una cadena de procesos y problemáticas que ya existen y son persistentes, ¿no? Pueden ser como la dificultad para mantener la atención, para quedarse quieto, para realizar cierta actividad en cierto lugar, para sentarse y mantenerse durante determinado tiempo prestando atención a, puede ser un acto escolar, ¿no? También puede llegar a tener un comportamiento impulsivo. Son los alumnos que vemos como los que más se mueven, los que más saltan. No siempre estas características obviamente tienen que ver con ese tipo de trastorno, pero podemos a grandes rasgos encontrar chicos con este trastorno en las aulas y denotarlo por las acciones, ¿no? Por la impulsividad, por esa rapidez en los movimientos, o porque una actividad la quieren dejar para hacer otra y la quieren dejar para hacer otra, y eso es persistente, como que no pueden mantener la atención tampoco, ¿no? Otro tipo de trastornos son los trastornos de control de impulsos. Implica que el menor no puede dejar de realizar acciones que no sean negativas para ellos. Puede ser la cleptomanía, la piromanía, el trastorno explosivo, que de repente tenga voy a decir entre comillas, el tic, ¿no? De, no sé, pellizcar a un compañero constantemente. Hay ciertas cosas que el alumno siente, pero no puede evitar hacer, ya sea como descarga o como acción. Necesita estar todo el tiempo quizás haciendo algo, ¿no? Y eso ya tiene que ver con el control de esos impulsos. También podemos advertir o notar trastornos obsesivos compulsivos, TOC, ¿no? La obsesión por diferentes acciones, comportamientos incluso como ritualísticos o manías, ¿no? Tengo que pisar tal baldosa con tal pie cada vez que salgo al patio. Tengo que pisar esa baldosa con tal pie cada vez que salgo al patio, ¿no? Es un ejemplo, pero se termina advirtiendo por la persistencia en esos rituales constantes, la repetición, la higiene excesiva. Puede ser que lo vean a un nene en el colegio lavándose las manos cada vez que ve la canilla, va y se la... Otro de los trastornos que puede llegar a darse es el trastorno de la eliminación. Lo que vamos a ver en este trastorno es que nosotros consideramos naturalmente que hay etapas en el desarrollo del niño en donde aprende el control de esfínteres. Bueno, esto no se da en los trastornos de la eliminación. Puede ser un alumno que
no advierta que necesita ir al baño y se hace sus necesidades encima sin darse cuenta, o que haya un desfasaje entre el tiempo que lo menciona y el tiempo que sucede, ¿no? Y esto tiene que ver con el desarrollo neurológico y las diferentes etapas de desarrollo. También otro de los trastornos que puede darse es el trastorno de ansiedad, que podemos ver una ansiedad desproporcionada en el niño o en el adolescente, que en estos casos les impide tener una vida normal, les impide sentirse normales, pueden incluso llegarse a sentir angustiados. Otro de los trastornos puede ser el trastorno de la comunicación y el lenguaje, ¿no? Hay muchas veces que la adquisición y el uso del lenguaje, puede ser hablado, escrito o lenguaje de signos, puede ser relantecido. Puede ser que el niño tenga dificultades en aprender a leer, pero hable perfectamente. Puede ser que tenga dificultades para exponer oralmente, pero no escritamente, ¿no? Vamos a empezar a comprender todas estas cosas para tenerlas en cuenta en el abordaje de estas patologías. También pueden darse los trastornos de la eliminación, que tienen que ver con el control de los esfínteres. Muchas veces los chicos en la primera etapa del colegio tienen este trabajo, ¿no? Del control de esfínteres, que se va aprendiendo en casa, que también en el colegio se refuerza. Pero hay veces que esto suele ralentizarse y los niños puede ser que se hagan sus necesidades encima sin advertirlo, de forma involuntaria. También otro de los trastornos que tenemos es el trastorno de ansiedad. Vemos que en cada alumno, en el alumno que lo posee, ¿no? La ansiedad que siente es desproporcionada. De hecho, puede ser que la mencione o puede ser que se demuestre angustiado. También están los trastornos de la comunicación y el lenguaje, que puede ser tener dificultades en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus áreas. Puede ser hablado, escrito, lenguaje de señas. Esto afecta de alguna forma la comunicación que sea fluida, eficaz, entre el docente, el alumno, entre sus compañeros mismos. Después también tenemos la discapacidad sensorial, que puede ser una persona que tenga discapacidad visual auditiva. Después tenemos también las altas capacidades. Son niños con un rendimiento muy alto por encima de la media, que también no se sienten parte o no se sienten cómodos en la estructura educativa en la que están aprendiendo. Entonces, ¿cómo detectar un alumno con necesidades educativas específicas o especiales? Bueno, lo que vamos a poder encontrar es que haciendo un pequeño examen visual, ¿no?, del aula, vamos a poder reconocer a los alumnos que quizás vienen un poco más lento en su proceso de aprendizaje. Se puede deber a muchísimas razones o factores, por lo que necesitamos investigar cada caso en particular de forma interrelacionada, ¿no? Si en el colegio hay una psicopedagoga, un equipo de orientación, bueno, plantearle la situación. Mirá, veo a este chico que quizás tiene algún tipo de problemática con el aprendizaje, ¿no? Ir de alguna forma abarcando las diferentes disciplinas para poder entre todas observar y poder ver y determinar si realmente es un alumno con necesidades educativas especiales. Esto se puede dar en un contexto de psicopedagogo, neurólogo, profesional educativo, un psicólogo puede llegar a ser también, siempre obviamente teniendo en cuenta que está en contexto áulico y que también la docente puede percibir ciertas
ciertos tiempos diferentes en cuanto a la adquisición del aprendizaje. De esa forma podemos empezar a denotar en diferentes situaciones o en diferentes ámbitos qué es lo que pasa con cada uno de los alumnos y si están progresando de la forma esperada en el tiempo en relación a sus compañeros. De esta forma los niños van a poder enfrentar estas barreras del aprendizaje. Nosotros en educación nos llamamos barreras de aprendizaje, ya que son pequeñas dificultades que uno puede saltarlas, ¿no? con diferentes abordajes y ayudas. Así que es lo que vamos a intentar hacer en las próximas clases y seguramente en el próximo video ya vamos a hablar un poquito más específico de las regulaciones y de las disposiciones que tienen que ver con la discapacidad, con la integración, con la inclusión. Así que los espero en el próximo video.